Bueno, vamos a empezar a compartir la alabanza para darle la bienvenida al Espíritu Santo a este grupo de oración del día de hoy, para que nos dé la oportunidad de aprender, disfrutar, conocer y seguir llenando nuestra vida de su palabra y de su amor y de todos esos mensajes que nos quiere decir que necesitamos escuchar. Entonces, iniciemos con la alabanza. Abriría el mar en dos, te invitaría a caminar sobre las aguas. Por ti prepararía una cena y lavaría tus pies porque te amo. Profundamente te amo, profundamente te amo. Profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo. Por ti extendería mis alas, te invitaría a volar sobre las aguas. Por ti cantaría melodías con palabras que dan vida, porque te amo. Profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo. Profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo. Dios, y yo sé que estás conmigo en las aguas, y yo sé que los ríos no me cubrirán, y yo sé que estás conmigo en el fuego. Confiaré en tu voz que escrita está. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Oh, no se duerme el que me guarda. No se duerme el que me guarda. No se duerme el que me guarda. Felicita. No se duerme el que nos guarda. Así que en esta noche, amado Padre, te damos la bienvenida a este tu altar. Oramos porque el poder de tu Santo Espíritu
inunde nuestros corazones en este momento de tu unción preciosa. Oramos en este momento porque tú inspires nuestras vidas a estar en total rendimiento a tus pies. Oramos porque en esta noche estén nuestros espíritus dispuestos a escucharte, dispuestos a entender ese mensaje precioso que traes para cada uno de nosotros. Oramos porque en este tiempo, juntos y puestos de acuerdo, estemos orando los unos por los otros como amigos, donde sabemos amar en todo tiempo. En esta noche, Padre de la vida, te damos la bienvenida. Oramos porque seas tú en este momento, en este momento de unión virtual, tocando cada una de las personas que estamos aquí, mostrando, Señor, interpelando, interviniendo, revelándote a través de cada palabra, a través de cada oración, a través de de ese mover suave, de ese toque especial que solamente puedes hacer tú. Y aquí, Padre, estamos para escucharte. Hoy queremos escucharte, hoy queremos alabarte, adorarte con nuestra actitud, con nuestra disposición. Hoy, amada familia del amor de Dios, te pido que sueltes toda aquella situación, toda aquella circunstancia, todo aquel momento que te quita el poder estar tranquilos hoy en la presencia del Señor, y que seamos hoy trayendo nuestro espíritu y nuestro corazón a poder escuchar, a poder entender, a poder ser exhortados, edificados, transformados a través de una palabra, porque su palabra dice que solo una palabra bastará para sanarnos, y esa es la fe que debemos tener hoy como grupo, como familia del amor de Dios, que solamente una palabra va a sanar mi vida, va a sanar mi hogar, va a sanar mi salud, va a sanar mi circunstancia, que solamente con una palabra tuya que hoy salga, Señor, va a traer esa sanación. Yo presento, Señor, a toda la familia del amor de Dios delante de ti. Oramos porque sean ángeles, arcángeles, y que sea tu misma presencia en este momento hablando. Oramos juntos y puestos de acuerdo con total convicción y sinceridad en nuestros espíritus de que vas a usar tremendamente la boca de Luigi, que vas a hablar a través de él, y que traerás enseñanza poderosa y dará fruto y fruto en abundancia en cada uno de nuestros corazones. Y oramos también porque toda acechanza del enemigo, todo espíritu de distracción, toda oposición, todo aquello que quiere distorsionar hoy el mensaje de Dios, sea atado, sea arrebatado y sea hoy bajo nuestros pies, porque sabemos que hay un Dios que ruge por nuestras vidas, que trae mensaje de libertad y bendición a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Buenas noches a todos. Pues, a ver, yo definitivamente Amén. Dios cuando Él empieza a inquietarlo a uno y empieza a hablarle, es por algo. Y porque Él no se equivoca y porque Él quiere definitivamente ser nuestra ayuda, nuestro respaldo, ¿sí? Y Dios ya hace como 15 días, y les digo un poquito más, Dios me ha inquietado sobre el hablar o el orar por nuestros hijos, ¿sí? Y definitivamente cuando Dios pone eso es porque hay circunstancias, hay cosas que pueden estar sucediendo o que el enemigo está reclamando y que él nos quiere poner en la brecha para que el enemigo no vaya a tocar a nuestros hijos, ¿sí? Y me impacta mucho porque sé y entiendo que cuando Dios es tan insistente en una palabra, en algo, es porque Dios definitivamente quiere ser esa ayuda para nosotros. Entonces, pues no sé, Melisita, no sé si tú me puedes ayudar ahí buscando Segunda de Samuel 13 y me lees del 1 al 21, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 13. 13 del 1 al 21. Listo, mi Luisito. Aquí va. ¿Qué versión? ¿No importa?
No, de la que tú quieras. Ok. Entonces dices, Segunda de Samuel 13 de la versión Dios habla hoy, el capítulo 13. Amón deshonra a Tamar. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y sucedió que Amnón, hijo también de David, se enamoró de ella, a tal grado que acabó por enfermarse de angustia, pues como su hermana Tamar no había tenido aún relaciones con ningún hombre, él encontraba muy difícil hacerle algo. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, que era hijo de Simá, hermano de David. Un día Jonadab le preguntó: ¿qué te pasa, príncipe? ¿Por qué estás cada día más desmejorado? ¿No me lo vas a contar? Amnón le respondió: es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó: métete a la cama y hazte el enfermo. Y cuando vaya a verte tu padre, dile que por favor mande a tu hermana Tamar para que te dé de comer y prepare alguna comida allí mismo, para que tú la veas y comas lo que ella te dé. Anob se metió en la cama y se hizo el enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar y haga aquí mismo un par de tortas y que ella misma me sirva. Entonces David mandó a Tamar a la casa y le dijo: ve, por favor, a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, y tomó ella harina y la amasó. Y allí mismo preparó las tortas y las coció. Luego tomó la sartén y le sirvió las tortas. Pero Amnón no quiso comer y ordenó que salieran todos los que allí estaban. Cuando ya todos habían salido, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y sírveme tú misma. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermana Amnón a su habitación. Pero cuando se le acercó para que comiera, él la sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: no, hermano mío, no me deshonres, porque esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. ¿A dónde podría ir yo con mi vergüenza? Y por lo que a ti te toca, serías considerado en Israel como un necio. Te ruego que hables con el rey, que él no se opondrá a que yo sea tuya. Amnón no quiso hacerle caso y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó con ella. Pero fue tal el odio que Amnón sintió después hacia ella, que terminó aborreciéndola más de lo que la había amado. Así que le ordenó: levántate y vete. Tamar le contestó: no, hermano mío, porque el echarme ahora de aquí sería una maldad peor que la que has cometido conmigo. Amnón no quiso hacerle caso. Por el contrario, llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. El criado la echó fuera de la casa y luego cerró bien la puerta. Entonces Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante, ropa que acostumbraba a usar las princesas solteras, se echó ceniza en la cabeza, rasgó la túnica que llevaba puesta y con las manos sobre la cabeza se fue llorando por el camino. Entonces su hermano Absalón le preguntó: ¿así que fue tu hermano Amnón quien te hizo esto? En tal caso, guarda silencio, hermana mía, pues es tu hermano. No te preocupes demasiado por este asunto. Tamar, al verse abandonada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso, pero no respondió a su hijo Amnón porque, como era su hijo mayor, lo quería mucho. Absalón, por su parte, no le dijo nada a Amnón, pero lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. ¿Hasta ahí? Tremendo, ¿no? Tremenda esa situación. De Voy a llegar al punto, matar. de No, llegar mentiras, no. al punto, de llegar al punto donde un hermano viola a la hermana, ¿sí?
y ¿por qué venía? O sea, ¿por qué Dios ponía a mí en esta palabra? Para que viéramos o pudiéramos nosotros entender que las pequeñas cosas o la pequeña tentación o que llega, digamos, a nuestro hogar, a nuestros hijos, desde el comienzo se le debe poner como mucha atención en eso. ¿Para qué? Para ir cortando con esas maldiciones, para ir cortando. Mire, la verdad, la palabra para hoy debía ser, seamos estorbo para nuestros hijos, pero pues no la quise llamar así, sino para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hablar. Entonces, ¿qué pasó? Llega el momento donde él comete tal abominación y en la misma ley de esa época decía que tal hombre o sea, debía morir. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando se entera David que su hijo le hizo eso también a su hija, pero David amaba a su hijo por ser el mayor, entonces se quedó callado y no dijo nada. ¿Por qué? Porque él sabía que si él decía algo, la orden que estaba en la ley era que lo mataran. Y lo que hizo fue callar, ¿sí? Entonces, ahí hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es en lo siguiente, en no equivocarnos, digamos, en amar a nuestros hijos de una manera que lo pongamos por encima incluso de la ley de Dios, de las cosas de Dios, ¿sí? Nosotros debemos entender y saber que todos somos seres humanos y que todos nos equivocamos y que todos pecamos, ¿cierto? Pero Dios a nosotros nos da primero que todo unos deberes y unos derechos. Los deberes que nosotros tenemos como hijos, porque todos somos hijos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los deberes? O sea, las cosas que nosotros sabemos que nosotros no cumplimos con nuestros padres. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos que reconocer las fallas que nosotros cometimos con nuestros padres. ¿Para qué? Para que esa maldición se empiece a romper. Pero no solamente se queda ahí, sino debemos nosotros trascender y decirle a nuestros hijos, mire, esto no puede suceder en nuestras vidas, eso no puede suceder en tu vida, ¿sí? Otra, yo quiero ahí para que yo toque dos temas ahí. Resulta que en segunda de Samuel, perdón, en primera Samuel 2:12, el título, pues no quiero leerlo, pero dice el pecado de los hijos de Eli, ¿sí? Eli era un sacerdote. Era un hombre literalmente que entraba en la presencia de Dios, ¿sí? Era un hombre consagrado, era un hombre que de verdad amaba a Dios de todo su corazón. Pero ¿qué pasó? Resulta que sus hijos fueron creciendo y él nunca les dijo nada, nunca los quiso, digamos, como corregir. ¿Y qué pasó? Ellos empezaron a hacer cosas que abominan a Dios. Dice que cogieron los utensilios del templo y los utilizaron fue para tomar, utilizaban el dinero, digamos, del pueblo o lo que daban para seguir predicando la palabra y lo tomaron fue para llevar mujeres al mismo templo, para tener relaciones con ellas, ¿sí? O sea, era tenaz la situación de ellos. Pero Lee nunca les dijo nada. Y dice la palabra no sé si Gabriel me la puede leer en 1 Samuel 3, perdón, 12, espérame un segundo. Sí, 3 del 12 y 13. 1 Samuel 3, 12 y 13. Primera Samuel 3, 12 y 12 13. y 13. Dice, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Hasta ahí. Así simple. Acá en la versión Reina Valera dice, él no los ha estorbado. Y nosotros el deber como nosotros como padres es estorbar a nuestros hijos en el pecado, en no ser cómplices con ellos. Mira, hay algo que sucede muy comúnmente ahora, que usted está en su casa y llega su hijo con la novia y se pueden encerrar en el cuarto. O viceversa, llega su hija con el novio y se pueden encerrar en el cuarto.
se puede hasta quedar ahí y no se les dice nada. ¿Que por qué? Que porque ellos ya son grandes, no, definitivamente nosotros no podemos permitir nada de eso. ¿Por qué no lo podemos permitir? Porque es que está escrito en la ley. En la ley se nos prohíbe a nosotros fornicar. ¿Y ellos qué están haciendo? Fornicando, ¿cierto? Nosotros no podemos permitir incluso que desde niños lleguen con cosas que uno sabe que no son de ellos. Que llegó con un espero, que llegó no sé, con un juguete que uno sabe que uno no se lo compró. Y muchas veces nosotros nos callamos. A mí me parece, yo he podido experimentar y ver situaciones en la vida donde ya mamás adultos y el hijo también adulto, y resulta que el hijo es narcotraficante o es, bueno, o pertenece a a un grupo armado o lo que sea, y la mamá le permite, entre comillas, digamos, que él haga eso y disfrute, o sea, lo permite para que haya esa economía y ella poder disfrutar también de esa economía, que uno sabe que es mala vida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no nos ponemos, digamos, enfrente de la situación y no cortamos con eso, esa misma maldición nos va a alcanzar a nosotros y no solamente a nosotros, a nuestros hijos. Dice que Elí, ¿qué pasó? Viene un profeta y le dice, no, es que Dios va a matar a tus hijos. Y así sucedió, ¿sí? Y por más de que él era un hombre de Dios, Dios trajo castigo sobre su hogar. Y dice que hasta ahí llegó el sacerdocio de Elí, llegó hasta ahí, porque él mató a sus hijos y ya no hubo una generación que entrara en la presencia de Dios. Elí fue el último hombre en entrar en la presencia de Dios, porque sus generaciones ya no entraron. Entonces, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a que seamos sabios en guiar a nuestros hijos. Yo quiero hablar de 5 cosas que nosotros debemos hacer. Bueno, pues 5 cosas que nos van a ayudar a ayudarnos para guiar a nuestros hijos, ¿sí? Y dice la primera, debemos estar dispuestos a disciplinar a nuestros hijos cuando pecan. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos? Eso es relativo. En qué sentido? En la edad que tengan nuestros hijos, ¿sí? Porque usted no puede, usted corrige a un niño pequeñito diferente a un muchacho ya de 20 años, un adolescente, ¿sí? Así como dicen, usted no lo puede coger a vara a un adolescente porque él se le va a reír a usted. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que me va a dar un barazo? Un ejemplo, ¿sí? Mientras que un niño, usted simplemente hasta que usted con una sola mirada, el niño ya entiende que está enojado, que va a ser corregido, ¿cierto? Pero antes de eso, a mí me impactaba mucho cuando a mí una persona hace muchos años me enseñó cuando mis hijos estaban pequeños y le doy gracias a Dios en este momento por eso, porque me ayudó muchísimo. Y era que antes de que yo corrigiera a mis hijos, me examinara yo mismo. Esa era una de las primeras cosas que yo tenía que hacer. Entonces yo decía, si yo a corregir a mi hijo porque es mentiroso, espera, un ratico, antes de que usted lo coja y lo regañe o le pegue, entonces más bien cálmese y examínese usted. Si usted es mentiroso, ¿cómo lo va a corregir a él por decir mentiras? ¿Sí me va a entender? Y cuando usted hace inmediatamente, usted se evalúa. Y si usted está cometiendo ese pecado, téngalo por seguro que usted no tiene la autoridad para corregir a sus hijos, a su hijo, hasta que usted no reconozca su pecado. ¿Sí? No quiere decir con eso, entonces, no, entonces porque yo la embarré porque yo pequé, ya no lo puedo corregir. No, sí, usted tiene que corregirlo. Lo que pasa es que primero en su cuarto usted arregle las cosas con Dios y ahí sí vaya y corrija a su hijo. Porque cuando usted arregla las cosas, cuando usted le pide perdón a Dios, Dios le devuelve esa autoridad para que su hijo tome, digamos, tome esa corrección de la mejor manera y no se le vaya a revelar a usted. ¿Sí? Porque es que esa es la otra. Yo conozco niños que les han dado tanto, le han dado palo, chancleta, cinturón, de todo, y lo que pasa es que al contrario se rebelan y ya ni siquiera lloran. Antes les dice, pues pégueme más. ¿Mm? Entonces eso, tenemos que primero nosotros examinar a nosotros mismos
¿Para qué? Para que nosotros también tengamos esa autoridad de disciplinarlos a ellos. Lo segundo, los padres deben perdonar y buscar restauración de sus hijos, buscar la restauración de sus hijos. Eso es complicado. Es complicado, pero tenemos que hacer y Dios nos lo enseñó. El perdonar, ¿sí? ¿Por qué le digo que es complicado? Porque hay veces que nuestros hijos pueden cometer errores o fallas donde ni siquiera no es que uno los odie ni nada de eso, sino que uno se siente frustrado, ¿sí? De pronto de cuánto esfuerzo tú has hecho por ellos y uno no lo ve recompensado. Entonces, ahí es como duro esa parte, digamos, de perdonar, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos que nuestro papá, Dios, nos perdona a nosotros en tantas cosas, en nuestra rebeldía, en los pecados, en las iniquidades que nosotros hemos cometido, y aún así Él nos sigue amando, nos sigue tratando con amor. Y Él lo único que hace de nosotros es que nos busca esa restauración. Y esa restauración comienza en la comunión con Él, ¿sí? Porque cuando nosotros inmediatamente reconocemos que tenemos que buscar su perdón, empieza la comunión. Es cuando yo voy y busco a mi papá y le pido perdón, pues ya hay una charla, hay una comunicación en la cual se pueden, digamos, se puede soltar o se puede sanar esas heridas que causaron, esas fallas. ¿No? ¿Y qué sucede con eso? Pues que nosotros podemos mirar la manera de cómo vamos a mejorar esa situación y cómo vamos a restaurarlos, ¿sí? Entonces algo que es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos es que nosotros debemos restituir, la restitución. ¿Cómo es la restitución? Que si él cogió algo que no era él, tiene que devolverlo, ¿sí? Y no solamente, ojalá, y no solamente devolver eso, sino que ojalá llegue un momento donde él tiene que pedir excusas, donde tiene que pedir perdón, ¿sí me entender? Y aún muchas veces le debemos enseñar que incluso tiene que, como dice, tiene que darle algo más por haber hecho ese mal o ese daño. ¿Mm? Entonces, tenemos que aprender que debemos restituir. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues Dios nos va a guiar o nosotros, dependiendo de la situación que le está viendo, tenemos que mirar de qué manera podemos restituir ese daño. Entonces, un ejemplo, ahí no, mire que ahí empezamos con el ejemplo de los hijos de David, que es algo gravísimo, donde sí, el hermano viola a la hermana, y cómo era la manera de restituir ese pecado. Y la misma hermana oye, como dice, se las cantó y le dijo, casémonos, ¿sí me va a entender? Le dijo, casémonos. ¿Sí? Aunque no era el hecho, pero era un principio para restituir el daño que le hizo a su hermano. ¿No? Es eso. Los hijos de Eli, ellos también hubieran podido hacer una restitución. ¿La restitución cuál era? Porque hasta el mismo Dios les habló antes de matarlos, llamémoslo así. Era que respetaran los utensilios sagrados de Dios, que cambiaran esos caminos, que dejaran o sea, que dejaran de fornicar en el mismo templo. Imagínense. Pero definitivamente ya no escuchamos. Bueno, tercero, dice, los padres, nosotros como padres debemos reconocer que nuestros hijos hacen mal o cometen un pecado, ¿sí? Eso es, mira, nosotros tuvimos, o sea, mi abuela comenzó un colegio y después siguió mi mamá con el colegio. Y yo trabajé muchos años con mi esposa ahí en el colegio. Y resulta que uno llamaba a los padres, o citaba a los padres de familia por algún problema que hubo en el colegio, en el salón o lo que sea la causa que sea, y uno como profesor o estando ahí, uno sabe cómo fue encontrado. Un ejemplo, un muchacho se le encontró droga, ¿sí? En su misma pantalón o lo que sea, se le encontró droga. Y uno llama a los papás. Y ustedes creen, hay papás que juran y rejuran que eso no era a ellos. Y que literalmente como si uno mismo hubiera cogido y se los hubiera metido en el bolsillo. No, es que usted la tiene montada, profesor, por eso y se la metió ahí. Porque literalmente es así. Y uno como papá muchas veces la embarra, ¿sí? Y uno le cree más a los hijos, no queriendo decir que uno no le va a creer a los hijos.
pero nosotros debemos también aprender a escuchar a los demás y examinar a ver qué es lo que pasa. Entendamos que nuestros hijos no son perfectos, nosotros no somos perfectos y vamos a ser tentados y hay pecado también en nuestros hijos. Pero si nosotros, primero que todo, si nosotros no reconocemos que ellos hacen mal, pues ahí pasa lo del hijo. Ellos pensaban que, ay, que los hijos, entonces que porque él era sacerdote y porque buscaba de Dios y estaba en la presencia de Dios y de pronto les había enseñado sus principios, creyó que ellos nunca, que los hijos no iban a ser tentados y que no iban a pecar, ¿sí? Y lo peor de todo es que cuando uno cree eso, el enemigo viene y le pone una venda en los ojos y así usted los ve así, le va a parecer que no es pecado, ¿sí? Entonces tenemos que entender y reconocer eso, que todos como seres humanos vamos a equivocar, sean nuestros hijos, también se van a equivocar, ¿sí? El cuarto punto dice, los padres deben refrenar el corazón pecaminoso de sus hijos. Nosotros como papá debemos frenar. ¿Cómo los vamos a frenar? Con la palabra de Dios, ¿sí? Confrontándolos, diciéndoles, mire, esto es pecado. Es pecado traer la novia a la casa y que duerma acá con usted. ¿Por qué es pecado? Porque mire, acá dice que los fornicarios, ¿sí? No heredan al reino de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dice, ah, pero papá, es que usted está enchapado a la antigua. Bueno, yo estoy enchapado a la antigua, no, yo estoy enchapado con la Biblia, ¿sí? Y mientras usted vive aquí en esta casa, usted no puede entrar acá a su novia y quedarse acá. ¿Sí me entender? Es eso. No queriendo decir, ¿será que es que ellos, será que es que uno los va a cuidar las 24? Mire, si un hijo quiere, va y se mete en una residencia o donde sea. Pero a lo que yo voy es que nosotros no podemos ser cómplices de él. Nosotros no podemos ser permisivos con ellos. ¿Sí me entender? Porque cuando nosotros somos permisivos con ellos, el pecado entra en nuestra casa y acaba con todo. No solamente con el hijo que cometió el pecado, sino con todo lugar. ¿Cuántos conflictos hay entre parejas por culpa de un hijo? Porque la mamá lo consiente y el papá, o la mamá lo consiente mucho y el papá es muy duro con él. Y literalmente ellos se enfrentan y ¿en qué resulta todo? Que el hijo coge por su lado, los papás se separan y se acabó todo. Por culpa de permitir el pecado en el hijo y no saberlo corregir. Entonces nosotros como papás debemos, o sea, guiarlos a ellos y hacerles entender, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Que ya ellos lo hagan, mire, todos tenemos libre albedrío, ¿sí me va a entender? Pero nosotros ya les estamos haciendo estorbo a ellos para que no cometan esas cosas. No lo mismo cuando usted, volvemos al mismo tema, no lo mismo cuando usted le permite a su hijo que traiga a su novio a la casa. ¿Por qué? Porque él lo va a hacer todos los días. Perdóneme que utilice así, mientras que si le toca llevar a una residencia, no va a tener plata para llevarla todos los días a una residencia y pagar. Eso es como algo más como práctico, yo lo digo así, ¿sí? Entonces es eso. Y no solamente, bueno, yo estoy hablando como un tipo de hijos que ya son como adolescentes o lo que sea, pero incluso con los niños pequeños desde ya podemos, todo esto que estamos haciendo lo podemos poner en práctica, ¿sí? Donde nosotros desde nuestros hijos pequeños, mire, yo me acuerdo que antes de que yo corrigiera a mis hijos, yo les decía, perdónenme, a mí no me gusta corregir, pero yo lo tengo que hacer por obediencia a Dios, que Él es su papá. Yo sé acá su papá terrenal, pero el verdadero papá de ustedes es el que está allá arriba, el que los va a ayudar, el que los va a orientar en todo momento. Yo no puedo, porque yo no estoy en todo lado, ¿sí? Y yo les decía, y lo sentaba y le decía, bueno, ¿cuál fue su problema? No, papá, que dije mentira. Entonces, ven, sentémonos acá, oremos, pidámosle perdón a Dios por la mentira. Pidámosle perdón a Dios porque se robó un dulce. Pidámosle perdón a Dios por eso. Pidámosle perdón a Dios por ser grosero, porque dice la palabra de los maldicientes, no de... Entonces, pidámosle perdón a Dios. Los dos orábamos, le pedíamos perdón. Cogía, lo corregía,
o les daba a ellos, digamos, el castigo, lo que digamos, ya cuando están en la adolescencia, pues uno les quita el internet o alguna cosa, ¿sí? Les pedía, entonces, los corregía. Y después de eso, cogía y oraba por ellos y los bendecía. Y una vez desataba sobre ellos lo contrario, donde si era una persona que era grosera, declaraba sobre ellos palabras de vida. ¿Sí me entender? Esa es la labor de nosotros como papás. El punto número 5 dice, los padres debemos enseñar a nuestros hijos lo que es importante en la vida. Esa sí es una lucha. Esa es una lucha para muchos de los papás. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos enseñan que lo importante de la vida que es estudiar, hijo, sea alguien en la vida. Y yo no estoy diciendo que eso no sea verdad y que uno no quiera eso, lo tiene que querer. Pero lo verdaderamente importante en la vida que es que ellos tengan el temor a Dios. Porque ¿qué sirve que su hijo de la noche a mañana si sea el tremendo profesional y gane mucho dinero y que coge apenas vea la oportunidad, lo mande a usted a un ancianato y lo deja ya guardado para que le deje la vida tranquila y no los torture? Mientras que si usted desde pequeño, desde la edad que ellos tengan, usted les inculca que lo verdaderamente importante en la vida es la familia, es el hogar, ¿sí? El dar amor, el ser recíproco, el ser agradecido con los papás. Usted va a entender que así él sea el profesional más grande, tenlo por seguro que siempre va a querer que su papá esté ahí en la casa o su mamá y cuidar de ellos, ver de ellos hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Que lo importante no lo que, y hoy más en día, que todo es superficial, ¿sí? Uno lo ve que en los celulares todos, ay, me está siguiendo, o sea, ¿lo está siguiendo qué? O sea, o sea, yo la verdad, ya a mí me da risa porque ellos sí se preocupan, ay, tengo un seguidor más, tengo no sé qué, y se sienten nomás, sabiendo que es que las personas que lo siguen, o sea, ni les importa, muchas veces simplemente lo hacen o sea, como es un clic, llamémoslo así nomás. Pero verdaderamente si ellos están mal, si se sienten mal, esa persona que le dio clic, téngalo por seguro que no le ha escrito, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Puedo ayudarte en algo? No, no le va a interesar en nada de eso. Mientras que la gente que lo rodea, mientras la gente que está ahí, sí les va a importar. ¿Mm? Resulta que hay una persona, hay un pastor que se llama Pablo Olivares. No sé, de pronto lo conozcan o nosotros no. Pablo Olivares ahorita es un cantante y es pastor ya. Él era muy famoso en Argentina, fue muy famoso, pero él cantaba, la verdad, música muy pesada, ¿sí? Y él no conocía a Dios, y él le gustaba meterse esta vaina con el satanismo y toda esa cuestión. Incluso él le compuso una canción a la mamá maldiciéndola, imagínense. Y yo escuché esa canción y esa canción es tenaz. Y lo más triste de todo es que yo vi el documental de él, que está en Netflix, y resulta que la mamá estaba en la casa y cuando en el noticiero presentan, no, mejor dicho, el rockero más duro que no sé qué, y lanzó su última canción y presentan la canción y era maldiciendo a la mamá, o sea, a ella. Entonces uno dice tenaz, pero la mamá de él era cristiana, era una mujer que oraba y oraba y oraba. Y la mejor manera nosotros de estorbar a nuestros hijos también es la oración. Esa es la más efectiva. Pero no podemos pasar por alto esos principios que tenemos. El que ellos no pueden hacer delante de nosotros lo que se les da la gana, pues no me la palabra, sino que nosotros debemos, ¿sí? Es como uno le hace patar. Miren, yo me acuerdo que mis tres hijos, nada más una sola vez me hicieron pataleta, cada uno, una sola vez, porque yo les hice entender que eso no se iba a hacer. Sí, porque todos los gigantes, o sea, uno se da cuenta es que se le botan en el centro comercial los niños y empiezan a dar pataletas ahí en el piso y a gritar y de todo, ¿sí? Y uno no debe permitir eso, porque si usted permite eso, el hijo le va a hacer pataleta en cualquier lugar durante mucho tiempo, ¿sí? Y debe uno le que debe enseñar que es un comportamiento que no,
porque es rebeldía, de ahí entra la rebeldía. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Pablo, la mamá de Pablo él ya era adolescente y se había ido y era rockero tenaz, haciendo pactos con el noche, con el diablo y toda esa cuestión. Pero ella era una mujer que oraba y le pedía a Dios por él y literalmente hacía guerra espiritual por él, luchando por él, diciéndole que el enemigo no lo podía utilizar, digamos, en la música, que el enemigo no podía hacerse dueño de él. Así era. Tanto así que dice Pablo Olivares que una vez estaba como en un pacto con Satanás para que le diera más gente, ¿sí? Para que, digamos, para que más gente lo escuchara y lo siguiera, ¿sí? Y él decía que no podían recibir eso. Entonces él le dio tanta piedra que se fue a la casa de la mamá. Y le dijo, ¿sabe qué, mamá? Deje de orar por mí. Déjeme en paz, que yo necesito crecer. Yo necesito tener más gente que me siga y usted no me está dejando porque usted con esa oradera me tiene frenado, ¿sí? Y es literal, es así. Nosotros tenemos que ser ese estorbo. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos, porque es nuestra generación, porque el enemigo, si nos ataca a nosotros, a nuestros hijos también. Pero la labor nosotros como papás que es orar y detener al enemigo, frenarlo, decirle no, él no te pertenece. Si usted ve que en su hijo que hay principios de rebeldía, pues estar orando, Señor, trae en él. O sea, llega un momento donde tú le digas, Señor, trae, forma en el carácter tuyo, ¿sí? También dominio propio. Es más, mire, el Espíritu Santo me está mostrando, es más, si en nuestros hijos usted ve que de pronto trae como bipolaridad o usted se está dando cuenta que su hijo está siendo acechado en su mente, en el cual no puede dormir o explota así es de un momento a otro, estar orando y cancelando eso en el nombre de Dios. En el nombre de Jesús tiene que cancelarse eso. ¿Mm? Entonces, yo sé que aquí nos podríamos quedar cualquier cantidad de tiempo porque hay muchas cosas que nosotros como papás necesitamos aprender, pero yo pienso que en realidad que esto que Dios me entregó esta noche para brindárselo a ustedes y para mí mismo también digamos, con eso es una herramienta que podemos iniciar, ¿sí? Para estar orando por nuestros hijos. Gabriel dirá, pero mi bebé está muy pequeñita, pero ya tiene herramientas de cómo empezar a forjar un camino en ella, ¿sí? Es eso. Y qué más bendición que está bebé, hermano, eso es una tremenda bendición. Más complicado cuando ya están adolescentes y usted no los puede. Ahí sí le toca doblar una rodilla, pero para Dios no es nada imposible. Para terminar, Pablo Olivares, ¿qué pasa? Está en una gira y en una gira fueron y lo secuestraron a todo el grupo de rock y los iban a matar. Y coge un secuestrador, le pone un revólver en la cabeza a él y le dice, ¿usted cree en Dios? Y él, imagínese, y él haciendo pacto con el diablo. Y le pone la pistola en la cabeza y le dice, ¿usted cree en Dios? Y él se acordó de la mamá y se acordó que ella oraba por Jesús. Le dijo, sí, yo creo en Dios. Pero lo dijo fue porque se acordó de la mamá. Y el secuestrador le dijo, menos mal que usted cree en Dios, si no lo hubiera matado. Y se fueron, los dejaron ahí amarrados. Entonces, literalmente, mire, si no hubiera sido por esa mamá orando y librándolo del mal, él hubiera muerto y se hubiera perdido su alma. Entonces nos corresponde la tarea como nosotros como papás, el levantarnos a la hora que Dios ponga a nosotros de orar por nuestros hijos, hacerlo, el al salir por la mañana, cubrirlos con la sangre de Cristo, ponerlos en sus manos, ponerles también, poner en las manos de Dios hasta los proyectos que Él tenga, que ellos tengan, ¿sí? Para que esos proyectos que si se cumplan, no los vaya a apartar del camino de Dios, que no se vayan a olvidar de Dios de dónde los sacó o lo que Dios ha hecho con ellos, sino que al contrario, en los momentos tal vez de crisis o dificultad, ellos no duden en arrodillarse y pedirle a Dios que los ayude. Eso es en realidad, digamos, lo que yo quería compartirles esta noche. Lógico, vamos a hablar con nuestros hijos. eh, pero vamos a comenzar primero como nosotros como padres, pidiéndole perdón a nuestros padres
por los errores que cometimos, por las faltas que hicimos, por cuántas veces los hicimos sufrir. Mire, yo, yo era muy casposo cuando adolescente, pues entre comillas, porque en esa época como no había celulares ni nada de esa vaina, entonces yo me volaba de la casa y yo, pues no, sino me iba con un tío, lo que sea, y yo no, que vamos, se iban a viajar y yo me le pegaba a mi tío, pero yo no avisaba a la casa. Imagínate, yo llegaba los 2 días después y yo hasta ahora como con 10 años, 11 años. Y yo hoy en día ya siendo, y mis hijos grandes y a veces son las 2 y no han llegado y uno no puede dormir. Y ya a mí si no contestan peor, ¿sí me van a entender? Entonces eso es lo que me lleva a mí a decirle, Señor, perdóneme, perdóneme, incluso pedirle perdón a mi mamá. Yo cuando conocí a Dios, yo me le arrodillé a la cama y le dije, mamá, perdón, yo no supe cuánto le hiciste sufrir, cuántas noches yo sin saberlo no la dejé ni dormir de ella pensar, ¿y dónde estará este muchacho? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo estará? Y yo nunca, o sea, definitivamente la ignorancia de uno como hijo, nunca la entendí hasta que fui papá, ¿sí? Entonces eso, empecemos por pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por lo que hemos cometido como papá. Incluso, mire, Dios me está mostrando que, mire, una mujer, no sé, me está mostrando, hay una mujer que maldijo a su papá, porque tal vez él nunca estuvo pendiente de ella, nunca quiso ver por ella, pero, pero Dios me está diciendo que tienes que perdonar, porque cuando tú lo perdonas, vas a conseguir perdón también de tus hijos, vas a conseguir perdón para ti mismo. Dios me lo está mostrando así. Dios, el Espíritu Santo va a empezar a sacar cosas de atrás de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que arreglemos esas críticas. Porque cuando Dios saca cosas que son de atrás, que dice, eso ya lo olvidé, eso ya no, yo no me acordaba de eso. Es porque en ese momento entró una atadura a nuestra generación, a nuestras vidas. Y Dios necesita sacarlas para qué, para que se rompa esa atadura, para que se rompa esa maldición que ha caído sobre nosotros por culpa de tal vez tomar una mala decisión, por culpa tal vez de dejarnos guiar por la ira, por el dolor. ¿Sí? Porque no puede decir, o yo le puedo decir a esta mujer que de pronto maldijo a su papá. Pues ella de pronto puede tener toda la razón del mundo para maldecirlo, porque le tocó sufrir tal vez cosas que no quiso vivir. Pero, pero resulta que Jesús nos enseñó que debemos perdonar, ¿sí? Y que no vamos a permitir en nosotros esos rencores, esos odios, porque es que eso se transmite, eso se vuelve de generación en generación. Y después uno dice, bueno, pero ¿por qué nuestros hijos pelean tanto? ¿O por qué nuestros hijos no se comprenden? Porque tal vez hasta también nosotros como hermanos, con otros hermanos, peleamos mucho, discutíamos mucho y no nos aprendimos a comunicar. Entonces, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Papi Dios, Señor, hoy te ponemos nuestros corazones, Señor, delante de ti, Señor. Hoy los ponemos, Señor, en tus manos. Hoy pongo mi corazón en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, que lo examines, Señor. Pidiéndote, Papito Dios, Señor, que hoy nos examines, Señor, como hijos, Señor. ¿Cuántas veces fallamos como hijos? ¿Cuántas veces nos equivocamos como hijos? Pecamos como hijos. Fuimos contestones, fuimos irresponsables, Señor. Hoy, Padre, Señor, llevamos todos sus pecados a la cruz del Calvario, Señor. Hoy llevo mi rebeldía a la cruz del Calvario. Hoy llevo, Padre, Señor Jesús, incluso aún, Padre, Señor, cuando deseé, Señor, que mi papá o mi mamá muriera y me dejara en paz. Señor, hoy llevo, Señor, a la cruz toda palabra de maldición contra ellos, Señor. Hoy llevo a la cruz, Señor Jesús, todo acto, Señor, obsceno, Señor, con groserías, con altivez, con vulgaridades, Señor, aún con gestos, Señor, Padre, Señor, de alzar los hombros, Señor, de contestarles de una mal manera, Señor. Hoy, Padre, Señor, la llevo a la cruz del Calvario en el nombre de Jesús.
Padre, Señor, hoy te pido perdón. Y le pido perdón a mis padres, Señor Jesús, porque tal vez nunca les expresé amor, nunca les supe dar las gracias por todo el esfuerzo, Señor, que ellos hicieron por mí. Papito Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos venir, Señor, y traer, Señor, esta restitución, Señor, a nuestra casa, Señor. Padre, Señor, hoy te ponemos delante de ti, Señor, a nuestros hijos, Señor. Llame ahí por su nombre a cada uno de sus hijos, o a su hijo. Padre, Señor, yo te pongo la vida de Daniela, de Daniel, de Natalia, Señor. Los cubrimos con tu preciosa sangre, Señor. Hoy declaramos, Señor, que ninguna arma forjada contra ellos prosperará, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, Padre, para guiarlos, Señor, para saberlos orientar, Señor. Mira que nosotros, Señor, no nacimos aprendidos, no sabemos cómo ser padres, Señor, ni madre, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des esa guía, Señor, esa sabiduría, Señor. Que entendamos, Señor, que hay principios, Señor, que están aquí en tu palabra, Señor, en, en los cuales, Señor, nos podemos empezar a basar, Señor. En que no podemos negociar, Señor, tu palabra con ellos, Señor. En que no podemos ponernos en primer lugar a ellos que a ti, Señor, porque hasta están tus mandamientos, Señor. Amarás a Dios sobre todo, Señor, porque tenemos que amarte primeramente a ti, Señor, aún sobre nuestros hijos. Padre, así como Abraham fue obediente a ti, Señor, que tú le pediste su hijo para que lo sacrificara, y él fue obediente y tú premiaste, Señor, esa obediencia, Señor, en él, Señor. Hoy te pedimos que nos ayude, Señor, para ser obedientes, Señor, a ti, Señor, y poder guiar a nuestros hijos, Señor, poder guiar, Señor, nuestras generaciones, Señor. Quita, Padre, Señor, ese consentimiento de tener hijos preferidos. No podemos tener hijos preferidos, Señor, así como tú tampoco tienes hijos preferidos, Señor. Padre, Señor, que tú pongas en nosotros la balanza, Señor, justa, Padre, Señor, para que le podamos dar el mismo amor a nuestros hijos, Señor. Aún, Padre, Señor, que el que más necesite, Señor, le podamos brindar más, Señor. Papito Dios, ayúdanos, Señor. Hoy, Señor, declaramos, Señor Jesús, que nuestra generación, Señor, es generación de bendición, Señor. Que ninguna se apartará de ti, Señor, sino que al contrario, tú te les revelarás a ellos, Señor, y les hablarás, Señor, por medio de sueños, de visiones, Señor Jesús. Tú, Padre, Señor, no vas a utilizar a sus amigos para que ellos se desvíen, sino al contrario, los vas a utilizar, Señor, para que ellos, Señor, estén en tu camino, Señor, para que ellos reconozcan, Señor, sus faltas, Señor. Hoy, Papito Dios, te damos las gracias por esta palabra, Señor, porque tú sabes, Señor, cuánto la necesitamos, Señor. Hoy, Señor Jesús, toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Y Señor, hoy ponemos a nuestros hijos en el huécano y declaramos, Señor, que ellos, Señor, no se apartarán de ti, Señor. Guárdalos, Señor. Guárdalos de todo mal, Señor. Guárdalos de todo peligro. Corrige su camino. Jesús, endereza, libra sus mentes, Señor, sus ojos. Ellos estén atentos a tu voz, Señor. Hoy, Señor, te lo pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Luisito. Amén. Bueno, Amén. queremos primero agradecer por tan impresionante palabra que Dios te regaló. Para los que somos nuevos padres, para los que ya tienen mucha experiencia como padres, pues creo que el mensaje cala demasiado hondo en cada una de nuestras vidas y nos lleva a analizar, a entender, a agradecer y a pensar cómo podemos ser cada día mejor para ser mejores padres, como Dios es un grandioso Padre para nosotros con cada momento. Para cerrar la reunión, no en este mismo instante, primero darle la bienvenida a las personas que volvieron. Gracias por volver, gracias por abrir sus oídos y de verdad girar su rostro hacia ese mensaje o esa llamada que Dios nos hace siempre. No, no solo en este grupo, en todo momento, en todo momento.
ese grupo es simplemente un instrumento más que el Señor utiliza para encontrarnos, para decirnos algo que nos quiere decir. Entonces, gracias por girar su rostro hacia Él y utilizar este instrumento para escucharlo. Y para cerrar la reunión, a mi esposita le correspondía el proverbio. Ella está conectada, pero pues está en la labor más bonita que tiene ahorita y es ser mamá y alimentar a nuestra preciosa bebé. Entonces, yo soy el mensajero, como el arcángel Gabriel. Entonces, el proverbio que ella escogió fue Proverbios 25, versículo 28. Y no sé si diga así literalmente, pero pues ella me hizo un resumen, yo lo voy a transmitir como ella, yo hago caso, yo soy muy bueno para hacer caso. Dice, aquel que no tiene autocontrol, no sabe dominarse, no domina su espíritu, no controla su carácter, cuyo espíritu no tiene rienda, que no frena o domina sus impulsos sin control propio, es como una ciudad desarmada y sin muralla, destruida en ruinas, expuesta al peligro, sin protección, invadida. Hasta ahí está como el resumen que ella recopiló. Y antes de que Luigi empezara a dar su palabra, ella me alcanzó a enviar el proverbio justo antes. Entonces, pues lo leí y dije, ok, en el momento en que tengamos el espacio, pues lo leo porque me pidió el favor ella de que lo leyera. Me dijo, y si no alcanzas, pues lo pones en el grupo y les pones de tarea para que analicen, igual lo voy a poner en el grupo para que lo analicen y es tarea para todos. Para cada uno de nosotros, ¿qué puede significar? Y les digo que lo leí antes de que Luigi empezara, porque aquí hay muchas de las cosas que Luigi nos dijo. Y sino que lo encaminó directo al tema de el ser padres, la virtud de ser padres. Y es, por ejemplo, una de las frasecitas que acabo de leer es, no frena, domina sus impulsos, sin control propio, que hablaba Luigi de si vas a reprender a tu hijo, o a corregirlo, perdón, autoevalúate primero. ¿Sí? Si tú crees que tu hijo es un mentiroso, si tú crees que tu hijo se está cogiendo cosas que no son de él o de ella, analiza si es que no lo está viendo en ti. Yo tengo amigos que tienen niñas pues ya un poquito más grandes me refiero a 6 y 12 años, 8 años, varios amigos, y yo me pongo a analizar sin juzgar, sino por aprender. Me pongo a analizar mucho a sus hijas y después me pongo a analizar al papá y digo, mi madre, pero es que la niña está haciendo lo que el papá, o sea, la niña a veces muy en su inocencia dice una mentira que uno jocosamente dice, es una bobada, ¿sí? Pero está diciendo una mentira y una mentira que hasta recita causa, pero se pone uno a revisar y esa mentira, la niña la está diciendo con convicción y segura de lo que está haciendo y diciendo. Y yo lo hice con la hija de un amigo y me puse a mirarla y yo, esta china, ¿por qué está diciendo mentiras? Y después me puse a analizar al papá y el papá muy jocosamente dice la misma mentira, así sea por mamar gallo, pero dice la misma mentira y se convence y su hija lo está escuchando. Entonces la niña está haciendo lo que el papá está haciendo. Somos ejemplo muchas veces sin darnos cuenta, ¿sí? Y más que los niños son unas esponjitas. Entonces lo que decía Luigi, si nosotros porque nuestros hijos están haciendo algo mal, vamos a ir a regañarlos, pegarles o castigarlos, antes de eso, evaluémonos porque quizás estamos haciendo exactamente lo mismo y después vamos y regañamos y pegamos y venga, ¿quién es la culpa? Es mía porque yo soy el que le estoy infundiendo eso. Entonces, el proverbio dice muchas cosas, sobre todo el autocontrol y el saber dominarse, y va muy atado a la enseñanza. Todo lo que hace Dios es tan perfecto porque cada que se da una enseñanza, el que prepara es el de la enseñanza, pero el resto de cositas se van anidando conforme el Espíritu Santo los va acomodando. Nosotros no lo hacemos, no, vamos a decir esto, no, nada. La enseñanza y el resto de cosas, el que lo organiza es Dios. Entonces,
a Luigicito, de verdad, muchas gracias por tan impresionante enseñanza. Y Perdóname, es como cuando el papá le dice al hijo, vaya y diga que no estoy, que vienen a buscarle y vaya y diga que no estoy. Pues están enseñando sí, eso. Pero mira, yo algo que sí quiero ser muy enfático y no nos podemos frenar, porque es que ¿quién es el acusador? El enemigo, ¿cierto? Entonces el enemigo va a querer acusarnos a nosotros para que nosotros no corrijamos a nuestros hijos. Entonces lo que nosotros debemos hacer como padres es arreglar primero las cuentas con Dios, de llegar al momento donde tú te cierras en tu cuarto, le pidas perdón a Dios, tal vez por esas faltas, ¿sí? Y después sí ir y hablar con tu hijo o tu hija, decirle, mira, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, y tenlo por seguro que ahí es donde es el mismo Espíritu Santo el que la va a convencer de pecado. Porque es que el problema es que nosotros creemos que como papás, por ser la autoridad, nosotros los podemos convencer a ellos de pecado. Y resulta que no, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces dejémoslo que él actúe, pero nosotros no podemos también callarnos, sino debemos, digamos, hacer nuestra tarea, ¿sí? Entonces, reconocer primero que todas nuestras faltas, pedirle perdón a Dios, pero también ir y confrontarlos a ellos y decirles, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Y no voy a ser tu cómplice, sino que simplemente tomar las riendas y tengan por seguro, yo siento que de esta noche en adelante va a ser un bálsamo para muchas casas y para con nuestros hijos, porque el Espíritu Santo va a tomar el control de él. Por ahí hay una manita levantada. Diana Juliet, cuéntanos. Sí, qué pena, serían tan amables de repetirme el proverbio. Muchas Sí, ya, gracias. ya lo voy. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? Sí, por ahí, sí, por ahí nos conectamos todos. Ya lo estoy copiando y ya les estoy dando la tarea. No te preocupes que ya mismo lo monto ahí antes de, bueno, después de desconectarnos ya estoy en la tarea. No te preocupes que ahí va a estar. Vale, gracias. Bueno, alguien desea, bueno, aquí mi intervención, la intervención de mi esposa a través de mí. ¿Alguien más? Ah, bueno, recordarles, ya que están todos conectados, compartir por el grupo de WhatsApp el enlace del canal de YouTube del grupo de oración El Amor de Dios, que si quieren ver alguna reunión o que no se pudieron conectar o que el mensaje les gustó muchísimo y lo quieren repetir y quieren volver a recibir ese mensaje que Dios nos regala a través de nuestras reuniones. Ahí lo pueden ver. No están todas porque a veces tenemos dificultades técnicas, pero están la mayoría. En este momento tenemos 99 videos, si no me equivoco, creo, y son muchas de las reuniones que hemos tenido, hasta las despedidas de final de año también, que esas son las más largas, las más amenas, que tienen hasta charla y todo. Entonces ahí pueden ver muchas cosas. Sonia, cuéntanos. Gaby, solamente quería hacer un comentario con respecto a la palabra que Luigi nos compartió y es el hecho de que vale la pena el que nosotros podamos volver a releer esta porción de la palabra de Segunda de Samuel. De verdad que independiente de la edad que tengan nuestros hijos, la palabra, señor. Primera de Samuel. No, en Segunda de Samuel, en el capítulo 13, la primera lectura, sí. Independiente de la edad que tengan nuestros hijos, pues la palabra es viva y eficaz. La palabra se ajusta a las circunstancias que estemos viviendo como familia. El Señor nos va guiando para cómo poder aplicar esa palabra en cualquier momento y en cualquier edad de nuestros hijos. Así que mientras los escuchaba, igualmente estuve haciendo el ejercicio de volverla a leer y subrayar como algunas palabras que desde mi punto de vista eran claras o eran vitales, pero la conclusión es esa. Definitivamente la palabra del Señor es aplicable en toda circunstancia y en toda edad de nuestros hijos. Entonces, a la luz de ella, nosotros podemos llenarnos de más herramientas, como decía Luigi,
de cómo poder hacer que nuestros hijos, sembrar en ellos cosas más grandes para que los errores que puedan llegar a cometer sean más pequeños. Era solamente ese es el comentario que quería hacer y pues obviamente que agradecerle al Señor y a ustedes, a mi Luigi, por esa palabra que realmente toca el corazón. Ahí les comparto al grupo de WhatsApp las lecturas del día de hoy, porque de verdad tienen mucha y muy buena enseñanza que a cualquiera nos puede servir para el ámbito de ser padres y para cualquier ámbito de nuestra vida, para el de ser hijos, que también creo que todos somos hijos y no todos fuimos los mejores hijos del mundo. Puede que haya habido muchos muy buenos, pero habemos otros que fuimos un poco más difíciles. Entonces, esto nos ayuda mucho, sobre todo para Me consta. sí, por eso lo digo, que tengo aquí la evidencia. Porque debemos entender y reconocer que de pronto no fuimos los más amigables, fuimos tal vez un poco difíciles, y pedir perdón, ya sea dicho a nuestros padres o nuestra relación con Dios, para poder encontrar ese resarcimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que nos enseñe y nos ayude a ser mejores cada día, ser mejores hijos cada día. O sea, aparte de buenas personas, ser mejores hijos, y si es el caso, reconocerlo ante nuestros padres y pedirles disculpas, pedirle perdón al Señor si quizás ya no tenemos a nuestros padres, porque puede suceder, pero tener esa reconciliación ante el nombre del Señor para poder, pues, mejorar y recibir esa palabra como la enseñanza que cada día podemos recibir. Entonces, no sé si alguien más quiera participar. Si no, me dirán, no me dirán. Bueno, ahí alzo la mano. Si no, gracias por asistir nuevamente, gracias por recibir ese llamado cada semana, por los que se volvieron a conectar, por los que están muy lejos, como Carlos y Julie, que creo que están conectados a través de la conexión de Carlos. De verdad, muchas gracias, y ya saben que si no pueden escuchar, ¿te abriste el micrófono, Magali? ¿Alguno? No. ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, perdón. Si quieren ver alguna enseñanza que de verdad les haya calado muy en el corazón, pues ahí tienen el canal de YouTube para los nuevos, y para los ya que llevan mucho tiempo acá recibiendo la bendición que Dios nos regala cada semana. Ahí tienen para que la sigan recibiendo y repitiendo todas las veces que quieran, porque esto es para ustedes, para nosotros, para todos. Es un regalo que Dios nos hizo, y creo que nunca debemos cansarnos de recibirlos. Y si queremos, no sé, hay alguna enseñanza que, oiga, esto le sirve a mi primo, pronto pues él quiere ver, y si ve que estoy ahí, pues dice, oiga, si mi primo va, pues vamos a ver qué es lo que me está compartiendo. Y es palabra de Dios. O sea, esto aquí solo hablamos de la palabra de Dios, porque pues es el motivo por el cual nos reunimos aquí, es conocer más de su palabra y acercarnos un poco más a él. Mira, Gabriel, y quiero que me ayudes ahí con tu primo. ¿Cuál? Que- Andrés. Sí, que Dios tiene una palabra para él. Desde hace 8 días, yo desde hace 8 días lo estoy esperando, eso ya tampoco se conectó. Aquí está, mi tía se conectó, no, ya se desconectó, mi tía estaba, bueno, la mamá, pero ya no. Que ojalá puedas ver si te puedes contactar con él para que Entrochía no falle, porque siento muy fuerte que Dios va a ser, o sea, Dios necesita hablar con él, necesita hablarle algo. Entonces, es eso, y mira lo que yo estaba pensando en eso, y tú cuando dices que mi primo, yo no esperé, una vez le digo, porque esto ya no, esto ya no es normal. Ahí está Dios, o diciéndonos o botándonos el recorderis de alguna manera. Y bueno, listo, ahí tengo la tarea, lo voy a escribir para que esté aquí. Bueno, no siendo más el motivo de la presente, agradecerles por su asistencia, por hambre cada semana de la palabra de Dios. Dios los bendiga, los queremos muchísimo.
Los amamos. Esperamos verlos la próxima semana. Que todos estemos aquí presentes. Y un abrazo para todos, dijo mi esposa. Feliz noche. Gracias. Dios los bendiga a todos. Igual, Gaby, un abrazo grande para ti. Para la verdad. Feliz noche. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones, feliz noche. Amén. Che, Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Inmenso. Feliz noche para todos. Emilsen, para ti también.